Elena Navarro colocó la tarjeta de titanio sobre el mantel blanco de lino. En ese instante, todos los secretos de dinero, poder y miedo quedaron al descubierto bajo la luz de la araña de cristal. No nos avergüences, siseó mi hermana. Pero el que quedó completamente desnudo aquella noche fue el padrastro que me golpeó cuando tenía 19 años. Aquella cena de lujo era un juicio. ¿Y la cuenta? Con su propina del 40%. El veredicto final. Me llamo Elena Navarro. Tengo 34 años y esta noche soy una extraña para mi propia familia. El aire dentro del mirador del mar era distinto a la bruma barcelonesa que acabábamos de cruzar por las Ramblas. Era cálido, perfumado con algo que olía a dinero, cera de abeja, vino viejo y el leve aroma salino limpio de las ostras descansando sobre camas de hielo en alguna parte cercana. La pared de vidrio del suelo al techo a nuestra izquierda era una lámina de tinta negra viva, salpicada por las luces de diamante del puerto de Barcelona y el lento deslizamiento fantasmal de un ferry hacia la costa. Éramos un cuadro de incomodidad y expectativas desajustadas. Mi padrastro, Carlos Vega, caminaba con los hombros encogidos. Su traje era caro, pero lo llevaba como una amenaza. Carlos era de esos hombres que miden el mundo por lo que pueden controlar. Sus ojos ya barrían la sala buscando un punto débil, intentando imponer su dominio sobre el maitre. Estaba irritado. Aquel lugar, con sus tonos susurrados y techos tan altos que se perdían en la sombra, lo hacía sentir pequeño. Y Carlos odiaba sentirse pequeño. Mi madre, Victoria Navarro, revoloteaba a su lado, agarrando su bolso de cuentas vintage. Sus ojos estaban muy abiertos, absorbiendo el suave resplandor de la iluminación empotrada. Estaba nerviosa, con una sonrisa pequeña dirigida a nadie en concreto. Solo un escudo contra la elegancia opresiva. No tenía ni idea de lo que yo hacía. Para ella seguía siendo Elena, la hija que se marchó, la que llevaba un pequeño negocio de eventos. Era su cumpleaños la razón de aquella cena. Detrás de ellos, mi hermana mayor, Isabel Vega, directora de comunicación, caminaba con la espalda tan recta que parecía a punto de romperse. Su mirada era una evaluación rápida y crítica de todo, la clientela, los uniformes del personal, la calidad del lino. El juicio era el idioma nativo de Isabel. A su lado, su marido Javier ya hacía lo de siempre. Tenía el móvil ligeramente girado, la luz azul iluminándole la cara mientras su pulgar se deslizaba. No miraba las vistas. Buscaba los precios. Estaba auditando mentalmente la carta, calculando el margen, preparando el caso de lo fiscalmente irresponsable que era todo aquello. Y luego estaba Pablo, mi hermano pequeño, recién salido de su máster en administración de empresas. Miraba alrededor con otro tipo de cálculo. No veía un restaurante. Veía un modelo de negocio. Analizaba el flujo del servicio, la rotación de mesas, el coste probable de las materias primas. Yo caminaba la última, el ancla de aquel desfile extraño y tenso. Carlos hinchó ligeramente el pecho al acercarnos al atril del maitre, dispuesto a anunciar su presencia y tomar el mando. Pero el hombre que esperaba, no un simple maitre, sino el director general, con un traje gris carbón impecable y discreto, dio un paso adelante antes de que Carlos pudiera abrir la boca. Sus ojos encontraron los míos al instante. No hubo vacilación. Solo un reconocimiento profesional y sereno. Buenas noches, señora Navarro. Bienvenida de nuevo. Tenemos la sala del Mediterráneo preparada para usted. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía que la música del piano, una cascada distante de notas cristalinas, se hubiera congelado en el aire. La sonrisa nerviosa de mi madre titubeó. Oh,
Elena, susurró, llevándose la mano a la garganta. ¿Los conoces aquí? La cabeza de Isabel giró hacia mí como un látigo. Sus cejas perfectamente depiladas se fruncieron. No era solo confusión. Era una microexpresión de sospecha. Para Isabel, el mundo tenía un orden concreto. Y ella era la persona más importante de cualquier sala. Que yo fuera saludada por mi nombre. Señora Navarro. En un lugar del que ella solo había leído. Era un desgarro en el tejido de su realidad. La cara de Carlos se puso rígida. Lo habían saltado. La dinámica de poder que esperaba establecer al entrar se había evaporado. Miró al director. Luego a mí. Con la mandíbula trabajando en silencio. Javier levantó por fin la vista del móvil. Su expresión era de profundo fastidio. Como si un camarero le hubiera derramado agua encima. Esto no estaba en el guión. Pablo simplemente me observaba. El analista. Una variable nueva e inesperada había entrado en su ecuación y él la estaba reevaluando por completo. Por aquí. Por favor, dijo el director. Imperturbable. Indicándonos que le siguiéramos. Caminamos. La moqueta era tan gruesa que silenciaba nuestros pasos. Dejando solo el sonido del piano y el tintineo casi imperceptible de la cubertería pesada sobre la porcelana desde mesas invisibles. Atravesamos el comedor principal. Un mar de lino blanco y cristal reluciente. La luz de las arañas era cálida. Pero el ambiente entre nosotros era ártico. La escala del lugar. La confianza tranquila del personal. La extensión deslumbrante y centelleante del puerto, todo estaba actuando sobre ellos. Aplastándolos. Esto es demasiado. Elena, murmuró Isabel lo suficientemente alto para que yo lo oyera. No era un cumplido. Era una acusación. Un poco ostentoso. ¿No crees? Vi este sitio en una revista, masculló Javier a ella. Con el móvil ya de vuelta en la mano. El menú de degustación son 400 euros por persona antes del vino. Lo dijo como si anunciara una muerte. Carlos no dijo nada. Su silencio era más pesado y amenazador que cualquier queja. Caminaba rígido. Con la mirada fija en la espalda del director. Como un depredador que ha perdido el rastro. Nos detuvimos. No en una mesa del salón principal. Sino delante de un par de altas puertas de caoba oscura. El director se detuvo y se volvió hacia nosotros. En la pared junto a la puerta había una pequeña placa de latón pulido y discreta, reservado para la familia Navarro. Todos lo vieron al mismo tiempo. Todos se detuvieron. ¿Navarro? La voz de Isabel fue cortante como un corte de papel. Han cometido un error en el cartel. Pablo negó lentamente con la cabeza. Mirándome. No. No lo han cometido. ¿Verdad? Miré a mi madre, cuya mano ahora cubría su boca. Sus ojos estaban clavados en el nombre. Nuestro nombre. El apellido que Carlos había pasado las últimas 2 décadas intentando borrar. Tapando con su mediocre marca personal. La cara de Carlos ya no estaba solo rígida. Se había vuelto fría. Pálida. Esto no era una molestia. Era una insurrección. Odiaba el apellido de mi padre. Odiaba el recordatorio de que mi madre había tenido una vida. De que yo era el producto de una vida que había existido completamente fuera de su control. Miraba la placa como si fuera un insulto personal. Un golpe físico. Es por tu cumpleaños. Mamá, dije suavemente. Manteniendo la voz ligera. Quería que fuera especial. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Oh. Elena, susurró. Y esta vez no era ansiedad. Era algo más. Algo que no había oído en su voz en 15 años. Orgullo.
Extendió la mano y sus dedos recorrieron las letras grabadas. Navarro. Aquella única palabra pronunciada con ternura nostálgica cayó sobre Carlos como un juicio. Su rostro se ensombreció. El director abrió las pesadas puertas, revelando nuestra sala privada. Era magnífica. Una larga mesa de madera oscura y apuesta. 3 paredes de vidrio nos ofrecían una vista panorámica de 180 grados del agua y las luces de la ciudad. Parecía que flotábamos. Entraron todos tambaleándose. Torpes. Desestabilizados. Estaban lidiando con una pregunta que flotaba en el aire sin ser pronunciada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Elena? La callada. La de la beca. ¿Cómo me llamaba Carlos? La de aquel pequeño negocio de hobby. ¿Esté haciendo esto? Javier probablemente ya estaba haciendo una comprobación de crédito en su cabeza. Pablo estaba desmontando mi modelo de negocio y fallando. Isabel buscaba un fallo. Una mancha en el cristal. Una grieta en la porcelana. Cualquier cosa para recuperar su superioridad. Nos sentamos. El ruido de las pesadas sillas sobre el suelo de madera sonó fuerte. Acusador. En el repentino silencio. El director preguntó si queríamos empezar con una bebida y yo asentí. Pidiendo un champán concreto que él y yo ya habíamos acordado. Hizo una leve reverencia y se retiró, cerrando las puertas y dejándonos solos. Los 5 me miraron. La vista centelleante. La mesa perfecta. El silencio pesado. Era un escenario y yo acababa de caminar hasta el centro. Isabel se inclinó hacia adelante. Su pintalabios era un tono burdeos duro y perfecto. Su voz era un siseo bajo y controlado. Una orden corporativa destinada a cortar. Destinada a ponerme en mi sitio. Elena. ¿Qué es todo esto? No nos avergüences. Las palabras de Isabel flotaron en el silencio presurizado. No nos avergüences, no era una petición. Era una orden. La tesis fundamental de nuestra dinámica familiar. Actúa. Adáptate. No hagas sentir incómodo a Carlos. Dejé que la acusación se posara, negándome a recogerla. Solo miré más allá de ella hacia mi madre, cuyos ojos seguían muy abiertos, saltando de la vista a las flores de la mesa. Feliz cumpleaños. Mamá. La sonrisa de Victoria era frágil. Estaba atrapada. Como siempre. Entre la ira hirviente de su marido y una situación que no entendía. Nos presentaron unos menús pesados de cuero por un nuevo camarero. Este era más joven. Preciso. Sus movimientos económicos. Se presentó como Tomás y colocó los menús delante de nosotros como si fueran tratados diplomáticos. Pablo abrió el suyo. Pero sus ojos no estaban en la comida. Estaban en la infraestructura. El logo en relieve. El peso del papel. El número de personal visible en el comedor principal. Se inclinó 1 centímetro casi imperceptible hacia Javier. Su voz era un siseo analítico bajo. Este sitio. La superficie. La vista. La ratio personal-cliente. Esto es una operación de 7 cifras al mes. Fácil. Javier solo gruñó. Su foco seguía pegado al lado derecho de la página. Vi cómo el pequeño músculo de su mandíbula se tensaba al leer los precios. No estaba disfrutando de la anticipación. Estaba haciendo matemáticas enfadado. El champán que había prepedido llegó. Tomás me presentó la botella a mí. No a Carlos. Asentí. El pop amortiguado del corcho sonó como un disparo en el silencio tenso. Carlos se estremeció de verdad. Nos sirvieron. Isabel ignoró su copa. Cuando Tomás se retiró, ella agarró el gran libro de vinos de cuero del centro de la mesa. Era un acto de recuperación. Bien, anunció, con voz brillante y falsa.
La que usaba para manejar clientes difíciles. Vamos a pedir un vino decente para la mesa. Yo me encargo. Helen. Pasó las páginas. Buscando un nombre que reconociera. Una etiqueta que pudiera restablecerla como árbitro del buen gusto. Un Rioja clásico. Pensó. Algo seguro. Estaba señalando que mi elección de champán había sido novedosa. Quizá frívola. Tomás. Profesional y quieto. Miró solo hacia mí. Toda la mesa me miró. Este era el primer examen. Ceder el control o mantenerlo. Gracias. Isabel. Es muy considerado. Pero creo que para el rodaballo un Rioja sencillo es un poco previsible. ¿No crees? La mano de Isabel se congeló en la página. Dirigí la mirada a Tomás. Mi voz era tranquila. Conversacional. Tomás. ¿Todavía tienen algo del 2015 Vega Sicilia único? Tomás. Bendito sea su entrenamiento. Ni siquiera parpadeó. No necesitó consultar ninguna lista. Sí. Señora Navarro. Una elección excelente. Está bebiendo maravillosamente ahora mismo. ¿Lo decanto? Por favor, dije. Solo unos minutos. No necesita mucho. Isabel cerró lentamente la carta de vinos. El golpe sordo del cuero pesado sobre el lino fue definitivo. No solo la había contrarrestado. La había superado. Había especificado un productor. Un viñedo y una añada que no estaba en la lista pública. Era un corte quirúrgico sutil. Ella lo sabía. Acababa de informarle sin decir una palabra que estaba fuera de su profundidad. Su rostro era una máscara de furia controlada. Carlos había estado observando el intercambio. Con el menú bajado. El labio curvado en aquella mueca desdeñosa tan familiar. Falso, masculló lo suficientemente alto. Carlos. Por favor, susurró mi madre. Con la mano revoloteando cerca de su brazo. Sin atreverse a tocarlo. No. Es verdad. Victoria, dijo él. Subiendo la voz. Proyectando hacia la mesa. Todo es falso. Ostentoso. Tirando el dinero que no tienes. Es de mal gusto. Era su maniobra clásica. Cuando no puedes competir. Ridiculizas. Desprecias todo el juego como corrupto o estúpido. Intentaba resetear la jerarquía. Colocándose a sí mismo en la cima como árbitro del valor real y a mí abajo como una farsante. Me negué al cebo. Mi objetivo aquella noche estaba fijado, celebrar a mi madre y establecer las nuevas reglas. Discutir no estaba en la agenda. Mantuve la sonrisa fija. Era fina. Frágil. Pero estaba ahí. Es un cumpleaños. Carlos. Los cumpleaños se supone que son especiales. Tomás regresó. Moviéndose con aquella eficiencia silenciosa y sin fricciones. Rellenó nuestras copas de agua. Ajustó un tenedor. Y cada vez que dirigía una pregunta a la mesa, sus ojos aterrizaban en mí. Tomarán el menú de degustación. Señora Navarro. ¿O a la carta? A la carta, respondí. Muy bien. Señora Navarro. Aquella, señora Navarro, cayó como un martillazo cada vez. Era la tercera vez. Los nudillos de Isabel estaban blancos sobre el tallo de la copa de champán. Carlos fulminaba con la mirada la espalda del camarero mientras se retiraba. Eran una unidad familiar definida por un orden claro de jerarquía. Carlos era el patriarca. Isabel era la heredera. Yo era la problemática. La outlier distante. Tomás. Simplemente haciendo su trabajo y reconociendo a la anfitriona. Estaba cometiendo un acto de profunda rebelión social.
La sala era preciosa. La luz de la ciudad centelleaba sobre el agua oscura. La vista era una obra de arte móvil y silenciosa. La mesa estaba impecable. Pero las palabras eran cuchillos. Eran pequeños, afilados y diseñados para deslizarse entre las costillas. Aquel apartamento tuyo, dijo Isabel por fin, dando un sorbo a su champán como si fuera medicina. Debe de ser bonito. Pero es tan pequeño. ¿Cómo te lo puedes permitir para bueno? ¿Para darte estos lujos? Elena, ¿estás ahorrando algo? La implicación era clara, eres irresponsable. Esto es una casualidad. Vives por encima de tus posibilidades y te vas a estrellar. Javier. El contable eterno. Intervino. Con el móvil ahora ostensiblemente guardado. Es una trampa peligrosa. Elena. Inflación del estilo de vida. Consigues un buen cliente. Te lo gastas todo. Lo siguiente que sabes es que tienes 40 años sin patrimonio. Deberías estar metiendo eso en una cuenta de ahorro de alto rendimiento. O al menos en un depósito a plazo. Javier tiene razón, añadió Pablo. El analista del máster. El ROI de una cena es bueno. Negativo, obviamente. A menos que lo estés aprovechando para networking. Pero, gesticuló alrededor de la sala privada, esto parece más emocional que estratégico. Me estaban atacando con sus propias cosmovisiones, Isabel con el estatus social. Javier con la prudencia fiscal. Pablo con la estrategia empresarial. Todos. A su manera. Me llamaban idiota. Y Carlos solo observaba. Con una leve sonrisa satisfecha en la cara. Sus tropas estaban haciendo el trabajo por él. Esperé hasta que Tomás tomó nuestros pedidos. Necesitaba un momento. Necesitaba dejar que la presión subiera sin mí. Y necesitaba saber qué decían cuando yo no era el objetivo de su conversación. Mientras Tomás recogía los menús. Levanté ligeramente la mano. Tomás. Perdóname. Debería haberlo mencionado cuando reservé, dije. Con voz llena de cortés preocupación fabricada. Mi madre tiene sensibilidad. Una alergia en realidad. A los frutos secos. Especialmente nueces y pacanas. ¿Podrías por favor comprobar 2 veces con la cocina que la preparación del rodaballo esté completamente libre? Era verdad. Mi madre era alérgica. Pero yo ya lo había confirmado 2 veces por correo y una por teléfono. Eventos Navarro no dejaba nada al azar de última hora. Tomás asintió gravemente. Por supuesto. Señora Navarro. Lo comprobaré inmediatamente. En realidad, dije. Empezando a deslizar mi silla hacia atrás. Con la servilleta en la mano. Es un poco complejo. Deja que vaya contigo. ¿Puedo hablar directamente con el chef un momento? Miré a mi familia. Por favor. Disfrutad del champán. Vuelvo enseguida. Les había dado la excusa perfecta. Estaba siendo preocupada. La Elena quisquillosa y neurótica. Todo lo que esperaban. Carlos puso los ojos en blanco. Por el amor de Dios. Elena. Es una alergia. ¿Saben lo que hacen? Estoy segura de que sí, respondí. Colocando la servilleta en la silla. Solo quiero que sea perfecto para mamá. Me levanté y salí. Siguiendo a Tomás. Salimos al pasillo principal. Más tranquilo. Enmoquetado. Tomás y yo caminamos unos pasos. Era un profesional consumado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La cocina tiene su alergia marcada en todos los pedidos. Señora Navarro, dijo en voz baja. Sin romper el paso. El rodaballo se cocina al vapor con hierbas y vino. Ni una nuez en las inmediaciones. Lo sé. Tomás,
murmuré, entregándole un billete doblado de 100 euros. Lo estás haciendo maravillosamente. Gracias. Dame unos 2 minutos. Aceptó el billete sin mirar. Desapareció en su palma. Por supuesto, asintió y desapareció hacia la cocina. No fui lejos. Me metí en un pequeño recoveco sombreado del pasillo justo al lado de las pesadas puertas de caoba de nuestra sala privada. Eran gruesas, pero no completamente insonorizadas. ¿Y mi familia? Ahora que el objetivo había desaparecido. No iba a susurrar. Esperé 10 segundos. 15. Primero la voz de Javier. Triunfante y burlona. ¿Habéis visto eso? Deja que hable con el chef. Se cree la reina. Probablemente está maxeando 3 tarjetas de crédito para montar este numerito. Vamos a recibir llamadas de agencias de cobro. Luego Pablo. Analítico. El 2015 Vega Sicilia único. Acabo de mirarlo. Dios. Vale 900 euros la botella al por mayor. ¿De dónde saca ella ese dinero? Eso es una mala asignación de capital. Luego Isabel. La voz que más cortaba. Por favor, se burló. Sois todos tan ingenuos. Es obvio. ¿No? Una pausa corta. Se está acostando con alguien, declaró Isabel. El director. El chef. Alguien rico. Mirad cómo la adulan. Sí. Señora Navarro. Por supuesto. Señora Navarro. Probablemente ha estado aquí una docena de veces a cuenta de él. Esto no es su dinero. Solo está tomando prestado el estatus. Es patético. De verdad. Y de mal gusto. Justo como dijo Carlos. Usando el regalo de cumpleaños de mamá para presumir de un hombre con el que sale. Es vergonzoso. Apoyé la cabeza contra la pared de yeso fresco. Ahí estaba. La explicación más fácil y barata. La que no requería ningún cambio en su percepción de mí. Yo no era exitosa. No era lista. Solo era una mujer usando su cuerpo para conseguir cosas. Era la historia con la que se sentían cómodos. Me mantenía pequeña. Me mantenía por debajo de ella. Esperé. Escuché la voz de mi madre. Esperaba un «oh». Querida, o un «no seas cruel». Pero solo había silencio. Escuché con más atención. Oí a Carlos murmurar, «tiene sentido». Oí a Javier reírse. Pero de mi madre nada. Arriesgué una mirada diminuta por el marco de la puerta. La puerta estaba entreabierta lo justo y la vi. Mi madre no participaba. No asentía. No se reía. Estaba sentada perfectamente inmóvil. Con las manos cruzadas en el regazo. Observaba a su familia, su marido. Su yerno. Su hija mayor, destrozarme. Y entonces hizo algo que nunca la había visto hacer antes. Giró ligeramente la cabeza y miró hacia la puerta abierta. Hacia el comedor principal. Vio a Tomás pasar. Dirigiendo a un ayudante con un gesto tranquilo y autoritario. Vio al director en el atril hablando respetuosamente con una pareja mayor. Estaba observando el ecosistema del restaurante. Veía cómo se movía el personal. El respeto que se mostraban entre sí. El respeto que me habían mostrado a mí. Por primera vez no estaba escuchando la narrativa que le daban. Estaba recogiendo sus propios datos. Un pequeño cambio casi imperceptible. Pero estaba ahí. No me defendió. Pero tampoco se unió a ellos. Era suficiente. Tomé aire. Alisé mi vestido. Empujé la ira hacia abajo. No era el momento. La ira era combustible. No fuego.
El fuego vendría después. Volví a entrar en la sala. Todos se callaron al instante. El repentino silencio era una admisión de culpa. Isabel cogió su champán. Javier se aclaró la garganta y miró la vista. Carlos miraba su plato vacío. Me deslicé de nuevo en mi asiento, colocando la servilleta de lino sobre mi regazo. Sonreí, proyectando una calma que no sentía. Una calma que había fabricado exactamente para este momento. Todo arreglado, dije con alegría. La cocina está preparando una mousse bouche especial para mamá ahora mismo. Completamente libre de frutos secos. Cogí mi propia copa de champán. El cristal fresco contra mis dedos. Y ahora, dije, levantando la copa. ¿Por dónde íbamos? Las puertas se abrieron y el ambiente cambió al instante. No era solo Tomás. Eran dos camareros moviéndose con una gracia sincronizada y silenciosa. Era el ballet del servicio de alto nivel. Y era una actuación en la que yo había apostado mi carrera. Colocaron los entrantes para Carlos, Isabel, Pablo y Javier, vieiras selladas con risotto de azafrán. El aroma era rico, mantecoso e innegablemente caro. Pero se detuvieron ante mi madre. Tomás, sosteniendo un plato blanco inmaculado diferente. Se inclinó. Señora Vega, dijo, usando el apellido con el que ella se presentaba. La única opción respetuosa que tenía. El chef estaba preocupado por la contaminación cruzada con la marinada de las vieiras. Ha preparado un rodaballo al vapor con una reducción sencilla de limón y eneldo y aceite de oliva de cosecha temprana. Está completamente libre de frutos secos. Mi madre miró el plato. Era precioso. Delicado. Blanco y limpio. Miró a Tomás. Atónita. Luego me miró a mí. Sus ojos estaban muy abiertos. Esto no era la acomodación rutinaria y con ojos en blanco a la que estaba acostumbrada de Carlos. Dile que coma la ensalada. Por Dios. Esto era cuidado. Era un detalle planeado con antelación. Ejecutado sin alaracas. Solo para ella. Gracias, susurró a Tomás. Disfrútalo. Mamá, dije en voz baja. Comenzaron a comer. El silencio era profundo. Roto solo por el clic de la cubertería pesada sobre la porcelana. Era el silencio de gente que acaba de enfrentarse a una calidad innegable. Dios mío, murmuró Pablo, olvidando por un momento su análisis de máster. El sellado de estas vieiras es perfecto. Javier solo asintió, masticando, con los ojos cerrados. Era un hombre que entendía el dinero. Y esto sabía a él. Mi madre dio un mordisco vacilante a su rodaballo. Su rostro, tan a menudo contraído por la ansiedad, se suavizó. Era una expresión genuina y espontánea de placer. Una mirada que no había visto en 20 años. El momento duró exactamente 15 segundos. Carlos dejó el tenedor. El sonido fue un informe metálico agudo en la sala silenciosa. Bien. Elena, su voz no era conversacional. Era la que usaba cuando estaba a punto de ejecutar un embargo. Basta de espectáculo de magia. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿De dónde salió el dinero para esto? Se inclinó hacia adelante. Su corpulencia tensando los botones de la chaqueta. ¿Estás endeudada? ¿Lo pediste prestado? Porque si has puesto el nombre de tu madre en algún papel. Que Dios me ayude. La amenaza flotó en el aire. Espesa y aceitosa. No estaba preguntando. Estaba cazando. Buscaba la vulnerabilidad. El fraude. La mentira. Porque en su mundo, este nivel de éxito, mi éxito, no podía ser legítimo. Tenía que ser un castillo de naipes. Solo tenía que encontrar el punto correcto para empujar.
Antes de que pudiera responder, Isabel dejó su propio tenedor. Un gesto más delicado y desdeñoso. Carlos. No seas tan grosero, agitó la mano como si espantara su enfoque vulgar. Luego volvió aquella mano con sus uñas perfectamente manicuras hacia mí. Adoptó su voz de mentora. La que usaba con los becarios a los que estaba a punto de despedir. Elena. Querida, empezó. Con voz rezumando con descendencia. Esto es impresionante a un nivel superficial. Supongo. Pero no es sostenible. Una sola cena llamativa no hace una carrera. He estado pensando en hablar contigo. Estamos ampliando el equipo de relaciones con los medios globales en mi firma. Es un trabajo de verdad. Elena. Un plan de pensiones. Seguro médico adecuado. Un futuro. Podría conseguirte una entrevista para un puesto de coordinadora junior. Dejó que eso calara. Coordinadora junior. Un puesto de entrada para ir a buscar cafés y hacer fotocopias. Se te dan bien los detalles cuando te concentras, continuó. Con un ápice de magnanimidad. Es hora de dejar de jugar a ese pequeño negocio de eventos y meter el pie en la puerta del mundo real. En un solo movimiento limpio intentaba restablecer la jerarquía. Ella era la ejecutiva. Yo la aficionada. Me estaba ofreciendo salvarme de mi propia fantasía ridícula e insostenible. Mis tímpanos zumbaban. La sala parecía inclinarse. No era solo Isabel. También Pablo. Que saltó. Ansioso por demostrar su propia superioridad intelectual. Isabel tiene razón sobre la sostenibilidad. Elena, dijo. Inclinándose hacia adelante. El profesor dirigiéndose a una alumna torpe. Tu modelo entero es defectuoso. Claramente es de alto nivel. ¿Alto contacto? Pero eso no es escalable. El dinero de verdad no está en estas fiestas emocionales puntuales. Es B2B. Contratos corporativos. Retenciones multianuales. Ahí están los márgenes. Deberías centrarte en construir una base de clientes estable. No en esto, gesticuló alrededor de la magnífica sala flotante. Despidiéndola como un fracaso estratégico. Coordinadora junior. No escalable. Modelo defectuoso. Las palabras se difuminaron. Las luces centelleantes del puerto de repente se fundieron con el zumbido fluorescente de una biblioteca universitaria. Tenía 22 años. Mi novio Marcos. El del fondo fiduciario y la chaqueta del equipo de vela. Estaba rompiendo conmigo. Su rostro era una máscara de arrepentimiento educado. Eres brillante. Elena, había dicho. Con la mano en mi brazo. Pero siempre serás la chica de la beca. Solo te esfuerzas demasiado. Es agotador. Esforzarse demasiado. Eso era lo que era esto. No veían éxito. Veían un intento desesperado. Frenético y agotador de parecer exitosa. Veían a la chica de la beca que tuvo una oportunidad de suerte y se lo estaba gastando todo en una noche intentando impresionar a los adultos. No podían, no querían, aceptar que esto no era una actuación. Era simplemente mi martes. La ira, fría y afilada, subió por mi garganta. La tragué. Forcé mi rostro en una máscara de consideración educada. Me volví hacia Pablo. B2B. Esa es una estrategia muy interesante. Pablo. Gracias por la perspectiva. Me volví hacia Isabel. Y un puesto de coordinadora junior. Es muy considerado por tu parte. Isabel. Lo pensaré. Y así continué. Manteniendo la compostura mientras ellos seguían atacando. Pero el clímax llegó cuando. Tras una pausa. Carlos volvió a la carga. ¿Cuánto dinero gana realmente ese negocio de eventos tuyo? Lo miré.
Este era el momento. El año fiscal pasado. Nuestros ingresos brutos fueron, hice una pausa como si comprobara las cifras en mi cabeza. Estamos cerrando aún 2 contratos internacionales. Pero rondará entre los 48 y los 55 millones de euros. El silencio en la sala ya no era un vacío. Era un objeto sólido. Era un bloque de cemento que acababa de caer sobre la mesa. Aplastándolo todo. Isabel emitió un sonido pequeño y agudo. Como un pájaro estrangulado. La boca de Javier colgaba abierta. El rostro de Pablo era una máscara de puro asombro sin adulterar. Ya no era mi hermano. Era un estudiante de primer año de máster que acababa de conocer a un dios de las finanzas. Pero mi mirada estaba fija en Carlos. Y para responder a tu pregunta de antes. Carlos, dije. Bajando la voz. Volviéndome tan fría y afilada como las puntas de mi tenedor. La pregunta que has estado haciendo toda la noche. El dinero. Se construyó con financiación bancaria estándar. Respaldada enteramente por activos de la empresa y mis propias garantías personales. No hubo préstamos familiares. Me incliné 1 centímetro hacia él. Y ni un solo céntimo se apalancó nunca contra la casa de mi madre. Su rostro, que había estado rojo de ira, se volvió pálido. Acababa de quitarle su arma principal, la seguridad financiera de mi madre. La única cosa que usaba para controlarla. Para controlarnos a todos, y le informé de que era inútil. Un arma de juguete. Mi empresa, continué. Mi voz un resumen clínico, se construye sobre listas de verificación estandarizadas. Planificación obsesiva y control backend invisible absoluto. Aprendí hace mucho tiempo observando a hombres como tú que el faroleo y el volumen no significan nada. El poder real no está en el escenario buscando aplausos. El poder real está en la logística. Está en el trabajo tranquilo e invisible. Está en saber con certeza absoluta que cada pieza del rompecabezas está exactamente donde debe estar antes de que el espectáculo empiece siquiera. Isabel encontró por fin su voz. El shock había pasado y en su lugar había una nueva emoción caliente y ácida, traición. ¿Lo ocultaste? Siseó. Su rostro estaba retorcido. Esto ya no era confusión. Era furia. Todos estos años. Las llamadas a casa. Todo va bien. Nos hiciste, nos dejaste quedar como idiotas. ¿Por qué? ¿Elena? ¿Por qué todo el secreto? ¿Por qué nos mentiste? Miré a mi hermana mayor un momento. El hielo en mis venas se derritió. Reemplazado por una tristeza profunda y fría. Porque necesitaba saber si mi familia podía quererme por quien soy. Isabel, dije. Mi voz era muy baja. No por mi balance. Solo quería ser Elena. ¿La hermana? ¿La hija? No la CEO. No la que teníais que competir o envidiar o pedirle dinero. Solo quería ser una de vosotros. Dejé que las palabras flotaran. Supongo que tengo mi respuesta. Su rostro se arrugó. Acababa de entregarle un espejo y odiaba el reflejo. Pablo. El analista eterno. Ya se había reiniciado. El shock había desaparecido. Ahora era cálculo. Los márgenes, dijo. Con voz entrecortada y excitada, en 50 millones de bruto con 42 personas de overhead y tanto activo físico. Jesús. Elena. ¿Qué márgenes netos tienes? ¿20? ¿25? Se inclinó hacia adelante. Con los ojos brillantes. Me veía por primera vez como una colega. Como una meta. Casi sonreí. Me volví hacia él. Suavizando la voz pero manteniéndola firme. Es una excelente pregunta para una reunión trimestral. Pablo, dije suavemente. Despidiéndolo. Pero esto es la fiesta de cumpleaños de mamá. Tuvo la decencia de sonrojarse.
mirando hacia abajo. Avergonzado. Lo habían puesto en su sitio. Pero esta vez el sitio era alumno. No profesor. Y entonces mi madre. No se había movido. Solo me había estado observando. Sus ojos recorriendo mi rostro como si nunca lo hubiera visto antes. Su voz. Cuando habló. Fue un susurro tan frágil que casi lo perdí. Todo esto, dijo. Con las manos temblando en su regazo. Todo este trabajo. Todos estos años. Elena. Lo hiciste todo sola. Su pregunta era la única que importaba. No era sobre el dinero ni el poder. Era sobre el coste. Me volví hacia ella y... Por primera vez aquella noche. Mi sonrisa fue real. Era pequeña y cansada. ¿Pero real? No. Mamá, dije. No del todo. Tengo un equipo. Un equipo muy bueno. Cogí mi copa de champán. Miré el líquido centelleante. Casi plateado. Realmente es un champán extraordinario. ¿Verdad? Dije a la mesa en general. El 96 Salón es uno de mis favoritos personales. Han conseguido capturar esa perfecta mineralidad ácida alta. Di un sorbo y luego miré a Carlos. Su rostro era una máscara congelada de rabia silenciosa e impotente. Y debería saberlo, dije. Con voz ligera. Conversacional. He sido inversora silenciosa en el grupo de restaurantes El Mirador del Mar durante casi 2 años ya. Dejé que eso calara. No es una participación de control. Por supuesto, añadí como si compartiera un secretito divertido. Solo el 5%. Pero es suficiente para conseguir mesa cuando la necesito. Y, sonreí, suficiente para asegurarme de que los eventos de mi equipo siempre estén bien atendidos. El rostro de Carlos. Que pensé que no podía palidecer más. Se volvió del color de la ceniza. Acababa de informarle de la verdad final aplastante. No solo había sido neutralizado en el frente financiero y social. Llevaba 3 horas sentado en mi casa. La revelación flotó en la sala. Un gas venenoso. Nadie podía respirar. La cara de Carlos era un estudio de poder colapsado. Él. El maestro del apalancamiento a pequeña escala y los dominios mezquinos. Había estado cenando en la ciudadela de su enemiga. Invitado en mi casa. Isabel miraba fijamente su copa de champán como si contuviera los secretos de un universo que acababa de ser reescrito sin su consentimiento. Javier miraba a su mujer. Esperando su señal. Un hombre sin guión. Pablo me observaba. Su mente analítica completamente desbordada. Un respeto frenético amaneciendo en sus ojos. Mi madre era la única que parecía crecer. En el silencio atónito se sentó un poco más recta. La mujer nerviosa y revoloteante que había entrado había desaparecido. En su lugar estaba Victoria Navarro. Una mujer viendo a su hija recuperar el mundo. El momento era perfecto. Los cimientos habían sido destruidos. Ahora era hora de inspeccionar la podredumbre debajo. Mi mano se movió de mi copa de vino al bolso en el suelo. El gesto fue lento. Deliberado. Todos los ojos en la mesa lo siguieron. Levanté el bolso. Lo coloqué en mi regazo y abrí el cierre con un clic. El sonido fue agudo. Definitivo. Saqué el sobre de 9x12. Era grueso. Pesado con el peso de la verdad documentada. No lo deslicé hacia Carlos. No lo tiré como un guante. Lo coloqué suavemente sobre la mesa y lo empujé con 2 dedos por la madera pulida hasta que se detuvo directamente delante de mi madre. Ella lo miró. Con los ojos muy abiertos por un nuevo tipo de miedo. No miedo a Carlos. Miedo a lo que contenía aquel sobre. «Elena. ¿Qué es esto?», susurró.
No estoy segura. Mamá, dije. Con voz suave. Casi conversacional. Esperaba que tú me lo dijeras. Sus dedos temblorosos abrieron el cierre metálico. Sacó el contenido. No era un solo documento. Era un fajo de papeles. Impresiones de correos. Copias de facturas. Una garantía personal firmada. Carlos se puso rígido. Reconoció el membrete de un contratista local que usaba para su negocio de gestión inmobiliaria. ¿Qué es esta tontería?, ladró, extendiendo la mano hacia los papeles. No levanté la voz. Simplemente extendí la mano. Un stop silencioso. Se congeló. Por primera vez no estaba seguro de si podía desafiarme. Deja que lea. Carlos, dije. Los ojos de mi madre escanearon la página superior. Era un correo de Carlos al contratista: no te preocupes por el retraso en el pago. Victoria lo tiene cubierto. Su garantía personal está adjunta. Su rostro perdió todo el color. Pasó las páginas. Otra factura de tabique con una nota de Carlos: carga esto en la cuenta de Victoria. Otra. Una garantía para un pequeño préstamo de alquiler de equipo con una firma falsificada al final. Era una falsificación pasable del nombre de mi madre. Los documentos detallaban una serie de deudas pequeñas pero significativas. Todas garantizadas personalmente por una mujer que no tenía ni idea de que su nombre se estaba usando. Su futuro financiero siendo vendido en incrementos de 100 euros para mantener a flote el negocio fallido de Carlos. No necesitaba explicar. El papel hacía el trabajo. Me incliné hacia adelante. Mi voz aún tranquila. Mi pregunta dirigida solo a ella. Esto era crítico. No era una humillación pública. Era una indagación. Le estaba dando el poder de la primera respuesta. Mamá, dije suavemente. ¿Sabías algo de esto? ¿Firmaste esa garantía? Miró de la firma falsificada a mi rostro. Sus labios se separaron pero no salió ningún sonido. Solo negó con la cabeza. Un pequeño temblor negativo violento. Su mano sosteniendo los papeles temblaba tanto que tintineaban contra la mesa. Eso era toda la confirmación que necesitaba. Y entonces el segundo shock de la noche. Carlos, la voz no era mía. Era de Isabel. Era aguda. Fría y completamente desprovista de su anterior condescendencia. Ya no era la hermana mayor burlona. Era la directora de comunicación de una firma global y acababa de identificar un enorme problema de responsabilidad en su propia mesa familiar. Explícate, dijo. No era una petición. Era una orden. Carlos. Que estaba a punto de explotar. Quedó momentáneamente atónito por la traición de su aliada más leal. Se volvió hacia ella. Esto no es asunto tuyo. Isabel. Son solo papeles familiares. La falsificación no son papeles familiares, disparó Isabel. Entrecerrando los ojos. Ese es el nombre de mi madre. Esa es la seguridad financiera de nuestra familia con la que estás jugando. ¿Qué demonios has hecho? Javier. El torpe de siempre. Intentó interferir. Vamos. Vamos. No saquemos conclusiones precipitadas, dijo. Intentando un tono conciliador. Seguro que hay una explicación sencilla. Carlos probablemente solo estaba agilizando el proceso. Isabel volvió la cabeza y le dio a su marido una mirada de puro desprecio venenoso que lo hizo retroceder realmente en su silla. Acababa de verlo por lo que era, no un socio, sino otra responsabilidad de Carlos. Carlos se aferró a la distracción, volviendo su furia hacia mí. Esto es por aquella noche, ¿verdad?, rugió. Su voz por fin rompiéndose. 15 años y todavía guardas rencor porque tuve que darte una lección. Traes esta basura, golpeó el puño sobre la mesa.
Las copas saltaron. El champán Priceless se derramó. Haces esto para humillarme. La temperatura en la sala cayó en picado. Levanté una mano. Dije. Mi voz no era alta. Pero cortó su rabia. No estamos hablando de cuando tenía 19 años. No estamos hablando del pasado. No estamos hablando de tus sentimientos. Estamos hablando de estos documentos. Estamos hablando de fraude electrónico y falsificación. Estamos hablando de la ley. Hoy acababa de resetear los términos. Él quería arrastrar esto al pantano emocional turbio del pasado. Yo lo mantenía en la luz legal brillante e implacable del presente. Abrió la boca para gritar de nuevo. Pero en ese preciso momento se abrió la puerta de caoba. Era el director general. Su rostro era una máscara de preocupación profesional. Caminó directamente hacia mí, ignorando el cuadro de rabia y shock. Se inclinó. Su voz un murmullo apenas audible. Un sonido de pura discreción. Señora Navarro, susurró. Su aliento cálido contra mi oído. Mis más profundas disculpas por otra interrupción. Lo siento muchísimo. Hizo una pausa. Ha habido una queja interna presentada por un miembro de nuestro personal de barra. Una joven. No miró a Carlos. Pero su significado era láser preciso respecto a una interacción que tuvo lugar con un miembro de su grupo antes de que se sentaran. El comportamiento fue reportado como no deseado y agresivo. Tomó un pequeño aliento casi imperceptible. Solo quería que lo supiera. Por supuesto. Hemos revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del área de la barra. La queja parece bien fundamentada. Mi sangre se heló. Sabía que Carlos era un matón y un tramposo. No sabía que era un depredador público. El director se enderezó. Había cumplido su deber. Había informado a la propietaria. Dio un pequeño asentimiento casi invisible y se retiró, cerrando la puerta tras él. No oí lo que dijo. Lo sentí. Pero mi madre, sentada a mi lado, oyó cada palabra condenatoria. Su rostro, que había estado pálido de miedo, se arrugó. Este era el golpe que no podía absorber. El dinero era una cosa. Una traición que probablemente había sospechado durante años. Pero esto era público. Esto era feo. Esto era sobre el carácter del hombre con el que había compartido cama durante 20 años. Esto era sobre una joven. De la edad que una vez tuvo su propia hija. Siendo acosada en un lugar público. Su cena de cumpleaños acababa de convertirse en un referéndum sobre toda su vida. Y el veredicto era culpable. Soltó los papeles. Se esparcieron por la mesa. Su mano subió para cubrir su boca. Un gesto de puro horror sin adulterar. El equilibrio de poder no solo había cambiado. Había sido aniquilado. Ya no había nadie del lado de Carlos. Ni Isabel la pragmática. Ni Pablo el analista. Y desde luego no mi madre. Metí la mano en mi bolso una última vez. Saqué un segundo sobre. Este era de tamaño estándar de negocio. Lo deslicé por la mesa hacia Carlos. Su nombre no estaba en él. Estaba dirigido a mi abogado. David López. Cuyo nombre y dirección de despacho estaban impresos en la esquina. David. Lo sabía. Estaba terminando su segundo martini en la barra ahora mismo. Esperando un mensaje que podía o no llegar. Eso, dije. Mi voz ahora desprovista de toda emoción, es una carta de instrucciones condicional. Autoriza a mi abogado a presentar una orden de alejamiento de emergencia contra ti en nombre de mi madre y mío. En caso de que se cumplan ciertas condiciones. Las condiciones son las siguientes. 1. Si vuelves a usar el nombre, crédito o firma de mi madre en cualquier documento.
2. Si nos contactas a ella o a mí de manera amenazante o acosadora. 3. Hice una pausa, dejando que el peso de la siguiente palabra se asentara. Si recibimos algo menos que una disculpa escrita completa por tu comportamiento de esta noche, entregada tanto al miembro del personal que acosaste como a la dirección de este hotel antes de las 9 de la mañana de mañana. Me recosté en la silla. La elección, Carlos, dije, es enteramente tuya. Durante un largo momento. El único sonido fue el jadeo frenético de la respiración de Carlos. Era un animal acorralado y el aire a su alrededor estaba cargado con la amenaza de violencia. Se movió. No fue levantarse. Fue un embate. Empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que chirrió contra el suelo de madera pulida y se estrelló contra la pared detrás de él. La pesada mesa se tambaleó. Un vaso de agua medio lleno se volcó, derramando una sábana de agua helada sobre la madera oscura. El sonido fue una violación repentina y chocante de la elegancia silenciosa de la sala. No me moví. No me estremecí. Mis ojos permanecieron clavados en los suyos. Mis manos, sin embargo, estaban ocupadas bajo la mesa. Desbloqueé mi teléfono. Envié un único mensaje de texto preescrito al director general. Eran 2 frases. Señor Álvarez. Mis disculpas por la molestia. ¿Podría tener un miembro de su equipo de seguridad cerca de nuestro pasillo? Solo como precaución. Bloqueé el teléfono y lo coloqué boca abajo sobre la mesa. Toda la acción tomó menos de 5 segundos. Los nudillos de Carlos estaban blancos donde agarraba el borde de la mesa. Su rostro era un púrpura oscuro moteado. Vibraba con una rabia que no tenía a dónde ir. ¿Crees que puedes entrar aquí?, dijo, con voz un gruñido gutural bajo. Con tu dinero falso y tus abogados de pacotilla y tus historias. ¿Y puedes destruir mi vida? Dio un paso hacia mi madre. Su sombra cayendo sobre ella. Ella se encogió, con las manos volando hacia su rostro. Esa era la línea. Carlos, dije. Mi voz no era alta, pero era dura y fría como el acero. Lo detuvo en seco. Volvió sus ojos furiosos y saltones hacia mí. Tenía 19 años el día que me golpeaste, dije, con voz plana. Cada palabra una piedra precisamente pesada. Era legalmente adulta. Cometiste agresión. Elegí no presentar cargos. Me incliné solo 1 centímetro. Esta noche nadie toca a nadie. ¿Está claro? La amenaza física cruda flotó entre nosotros. El recuerdo, feo y violento, por fin fue sacado a la luz. No como una queja, sino como una advertencia. Y entonces el pilar final de su mundo se derrumbó. Por el amor de Dios. Carlos. Siéntate, era Isabel. Su voz era un siseo furioso y mortificado. Ahora estaba de pie. Su rostro pálido por una rabia que reflejaba la de él. Pero el objetivo había cambiado. No te atrevas, gruñó, clavando un dedo en su dirección. No te atrevas a montar una escena en este sitio. Lo miró y por primera vez no estaba viendo al marido de su madre ni una figura de autoridad. Estaba viendo una responsabilidad. Un aficionado volátil. Embarazoso y dañino para la marca. No nos avergüences, dijo. Las palabras goteando con un veneno que una vez reservó solo para mí. La traición lo dejó mudo. Miró del rostro furioso de Isabel al mío y entendió. La alianza estaba rota. La familia, su base de poder, acababa de posicionarse pública y unánimemente contra él. Pablo empujó su propia silla hacia atrás. Pero lentamente. En silencio. Se levantó. Caminó los 2 pasos hasta mi lado y se detuvo. No miró a Carlos. Me miró a mí.
Elena, dijo. Con voz baja. Espesa de una vergüenza que parecía genuina. Lo siento por lo que dije. Por cómo y tragó con dificultad. Te juzgué completamente mal. Lo siento. La disculpa flotó en el aire. Un acto pequeño. Tranquilo pero profundamente significativo de rendición. Acababa de reconocer el nuevo orden. Le di un asentimiento corto y seco. Reconocido. Aceptado. Dirigí la mirada hacia mi madre. La presa se había roto. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, dejando surcos limpios en su maquillaje. Pero su expresión no era de miedo. Era de una claridad terrible. Dolorosa y profunda. Estas no eran las lágrimas de una mujer que había perdido su seguridad financiera. Eran las lágrimas de una mujer que acababa de encontrarla y se había dado cuenta del coste aplastante de los 20 años que había pasado sin ella. La firma falsificada. El acoso a una joven. La amenaza abierta y gruñona de violencia. Todo estaba ahí en aquella hermosa sala centelleante. La verdad por fin había tomado forma y era más fea de lo que ella jamás podría haber imaginado. Metí la mano en el bolso. Saqué un solo objeto delgado, una tarjeta llave. Adjunta había un pequeño llavero de cuero. La coloqué sobre la mesa delante de ella, junto a un simple sobre color crema. Su nombre. Victoria Navarro. Estaba escrito en el frente con mi letra. Lo miró. Con el ceño fruncido por la confusión. Es una tarjeta llave de un apartamento de 2 dormitorios en las Residencias Olimpo, dije suavemente. El contrato está a mi nombre. Está pagado completo para los próximos 6 meses. La carta de bienvenida tiene la dirección. Los códigos y los detalles de un servicio de coche que está en espera para ti las 24 horas del día. Miré sus ojos llenos de lágrimas. Esta era la frase más importante de la noche. No te estoy diciendo que lo dejes. Mamá, dije. Mi voz suave pero firme. No te estoy forzando a divorciarte. Solo te estoy dando un lugar para respirar. Un lugar para pensar. La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Solo que nunca has tenido un lugar desde el que tomarla. Era una oferta de santuario. No un ultimátum. Era la forma más pura de poder que podía darle, el poder de una opción viable. Carlos soltó aquella risa fea y ladradora de nuevo. Era más débil esta vez. Teñida de desesperación. ¿Crees que puedes comprarla? Se burló, gesticulando hacia la tarjeta llave con desprecio. ¿Con tu dinero? ¿Crees que eso resuelve algo? Miró a mi madre. Su expresión era una mezcla tóxica de posesión y asco. Intentaba reclamar su territorio. Recordarle su dependencia. Es mi mujer, escupió. ¿Y crees que eres tan lista? Pero no sabes nada. Ella es la que tiene el crédito. El nombre. Y entonces. En un acto final espectacular de autoemulación. Dijo la cosa que sellaría su destino para siempre. Sin ella, se burló. Con voz goteando con una verdad resentida que ya no podía contener. No podría pedir prestado ni un maldito céntimo. Las palabras cayeron y toda la mesa quedó en silencio mortal. El rostro de Isabel era una máscara de horror. Pablo dio medio paso atrás de la mesa. Como ante un golpe físico. Carlos acababa de confesar delante de 3 testigos. Uno de ellos una directora de comunicación corporativa que entendía el poder letal de una admisión grabada. Acababa de confirmar en voz alta. Con su propia boca. Toda la premisa fraudulenta de su vida. Acababa de decir la parte callada en voz alta. La confesión de Carlos flotó en el aire, succionando el último oxígeno de la sala. Era una admisión cruda. Fea y legalmente catastrófica de culpa. Pareció darse cuenta de lo que había hecho.
Su rostro se aflojó con un horror naciente. En su gambito final desesperado por afirmar control. Me había entregado el mismo cuchillo que necesitaba para cortarlo por completo. Las puertas de caoba se abrieron y el timín fue tan perfecto que parecía guionizado. Era el director general. Caminó con un propósito solemne y tranquilo. En su mano llevaba la carpeta de cuero negro de la cuenta. No miró el rostro soqueado de Carlos ni el horrorizado de Isabel. Caminó directamente hacia mí y colocó la carpeta sobre la mesa. Todo ha sido procesado. Señora Navarro, dijo. Con voz un murmullo bajo y respetuoso. Si solo firma el recibo de cargo. Abrió la carpeta. Dentro estaba el recibo de la tarjeta de crédito. Un bolígrafo descansando al lado. El ritual del pago. El acto final de cualquier cena social. Pero esta noche no era un acto de cierre. Era el comienzo de la sentencia. Cogí el bolígrafo. Era pesado. Care. Firmé mi nombre. Elena Navarro. En la copia del comerciante. Luego mis ojos se movieron a la línea que aún estaba en blanco, la propina. Mi familia estaba observando. Incluso en su shock. Estaban observando este detalle transaccional final. Isabel probablemente esperaba el 10% que tan magnánimamente había sugerido antes. Javier probablemente esperaba que no dejara nada. Demostrando que era tan tacaña como él. Mi bolígrafo flotó un momento. Luego en números limpios y deliberados escribí una cantidad que era exactamente el 40% del total de la cuenta. Empujé la carpeta de vuelta hacia el director. Echó un vistazo abajo. Su compostura profesional era absoluta. Pero vi sus cejas levantarse una fracción de centímetro. Vio el número. Lo entendió al instante. Una propina del 40% no era una recompensa por buen servicio. El buen servicio consigue 20. Quizás 25%. El 40% era una declaración. Era un acto político. Era una declaración de lealtad. Señora Navarro, dijo. Con voz baja y teñida de un nuevo respeto profundo. Eso es extraordinariamente generoso. Gracias en nombre de todo el personal. Su equipo fue excepcional, dije. Con voz clara y firme. Especialmente bajo circunstancias desafiantes. Dejé que mis ojos parpadearan hacia Carlos por una fracción de segundo. Por favor. Asegúrese de que una parte significativa de esto vaya directamente a la joven que trabajaba en la barra esta noche. La que tuvo que soportar el comportamiento de mi invitado. El rostro del director se convirtió en una máscara de comprensión sombría. Acababa de recibir su señal. Por supuesto, dijo. Con voz firme. Y respecto a ese incidente. Quiero asegurarle que nuestra política de protección al personal es absoluta. Las grabaciones de seguridad han sido archivadas y estarán disponibles para las autoridades si se hace necesario. Acababa de informar a Carlos. De la forma más educada y profesional posible. De que ahora era testigo de la fiscalía. El restaurante no era una parte neutral. Era mi aliado. Era parte del sistema ahora alineado contra él. El director me hizo una reverencia corta y seca. Tomó la carpeta y se retiró. Cerrando las puertas sobre una escena de aniquilación total. En el silencio resonante. Una mano pequeña y cálida cubrió la mía sobre la mesa. Era mi madre. Sus dedos temblaban. Pero su agarre era firme. Decisivo. Era la primera vez que me tocaba en toda la noche. Era una declaración física silenciosa. Estaba conmigo. Al otro lado de la mesa. Isabel recogió lentamente y deliberadamente su iPhone. Por un momento pensé que iba a empezar a teclear para intentar recuperar el control de la narrativa. En cambio, lo giró. Pantalla abajo. Y lo colocó sobre la mesa. Era un acto de rendición.
Por primera vez en su vida adulta no estaba intentando gestionar la situación. Simplemente estaba escuchando. Pablo se aclaró la garganta. Se volvió hacia donde había estado el director, dirigiéndose al espacio vacío como si todo el personal estuviera presente. Por favor. Dígale a su equipo, dijo. Con voz tranquila pero clara. Dígales que me disculpo por mis comentarios anteriores. Su operación es más que impresionante. Me equivoqué. Javier simplemente se quedó allí sentado. Un fantasma en el banquete. Su mandíbula estaba floja. Era irrelevante. Un actor secundario cuyo personaje principal había sido escrito fuera del espectáculo. Carlos intentó una última vez. Soltó un gruñido gutural bajo. Un sonido de pura furia impotente. Esto es, sus palabras murieron en su garganta. Miró alrededor de la mesa y no vio más que puertas cerradas. Ya no estaba mirando una familia fracturada y disfuncional que podía manipular. Estaba mirando un frente unido. Detrás de mí estaba el poder institucional del restaurante. Sus políticas. Sus cámaras. Sus abogados. Detrás de ellos estaba el peso aplastante completo de mis propios recursos financieros y legales. Y delante de él, sosteniendo mi mano, estaba la misma mujer que acababa de admitir haber usado como herramienta financiera. Estaba rodeado. Jaque mate. Pero el juego aún no había terminado del todo. Metí la mano en mi bolso. Saqué el tercer sobre. Este era de un banco regional. Estaba dirigido a Carlos. Lo deslicé por la mesa. Se detuvo directamente delante de su puño cerrado. Creo que esto es tuyo, dije. Lo miró, entrecerrando los ojos con sospecha. Lentamente. Lo abrió. Sacó la única hoja de papel dentro. Su rostro, ya pálido, se volvió del color de la cera. ¿Qué es esto?, preguntó Isabel, con voz aguda. Es un aviso final, dije, con voz calmada. ¿Clínica? Del Banco de Barcelona. Se trata de un préstamo puente comercial que el señor Vega tomó hace 2 años para una de sus empresas. Miré a mi madre. Es el préstamo que intentó que tú avalaras. Mamá. El que falsificó tu firma. Toqué los papeles esparcidos del primer sobre. Resulta que el departamento de detección de fraude del banco es mejor de lo que él pensaba. Rechazaron la garantía. Pero le concedieron un préstamo más pequeño sin garantía a un tipo de interés mucho más alto. Como puedes ver. Asentí hacia el papel en la mano temblorosa de Carlos. Estaba 90 días de retraso. El préstamo estaba en mora. Carlos levantó la vista hacia mí. Un destello de desafío desesperado y confuso en los ojos. ¿Y qué? Es un problema del banco. No tiene nada que ver contigo. Le di una sonrisa pequeña y fría. No la tenía, dije. Hasta el martes pasado. Dejé que las palabras se asentaran. Ese préstamo ya no es propiedad del Banco de Barcelona. Mi Family Office adquirió su cartera de deudas la semana pasada. Me incliné hacia adelante, bajando la voz a un susurro que era más fuerte que cualquier grito. Ya no estás en mora con el banco, Carlos. Estás en mora conmigo. Y el reembolso completo e inmediato de esa deuda ahora está a mi sola discreción. El aire estaba espeso con el sabor metálico de la comprensión naciente de Carlos. La deuda ya no era un problema abstracto con un banco sin rostro. Era un arma personal y yo era quien la sostenía. Mi mano fue al bolso por última vez. Saqué un cuarto y final sobre. Era un sobre legal estándar crujiente. Del tipo que solo presagia malas noticias. No lo deslicé. Lo coloqué directamente delante de Carlos encima del aviso de mora del banco. El papel era pesado. La fuente en el frente limpia y severa.
Aviso de aceleración de deuda. Justo detrás. Coloqué una sola tarjeta de visita elegante. No tenía mi nombre. Tenía el nombre del socio senior de la firma de litigios corporativos más temida de Barcelona. Eso, dije. Mi voz un instrumento clínico y tranquilo, es un aviso formal de que tu préstamo está siendo reclamado con efecto inmediato. El principal completo y todos los intereses acumulados son debidos. Toqué la tarjeta de visita. Y eso es una invitación. Mi equipo legal ha despejado su agenda para una sesión de mediación mañana por la mañana. 9 en punto. Sus oficinas. Me recosté. Mi trabajo casi hecho. La trampa estaba puesta. La jaula cerrada. Ahora le ofrecería la llave. Sin embargo, continué. Mi tono cambiando a uno de negociación razonable. Casi generosa. Estoy preparada para ofrecer una suspensión. Una moratoria. La deuda quedará congelada y podemos discutir un plan de reembolso a largo plazo con bajo interés que no resulte en tu quiebra inmediata. Los ojos de Carlos, que habían estado vidriosos de desesperación, parpadearon con un destello patético y desesperado de esperanza. Esta oferta, dije, está condicionada a tu acuerdo inmediato y completo a 3 condiciones. Levanté un dedo. 1. Antes del mediodía de mañana. Mis abogados tendrán papeleo para que firmes. Eliminando irrevocable el nombre de mi madre de cada instrumento financiero. Título de propiedad y entidad empresarial que controles. Será convertida en un fantasma financiero completo en tu vida. Levanté un segundo dedo. 2. Firmarás un acuerdo legalmente vinculante de no acoso y no contacto referente tanto a mi madre como a mí. Cualquier violación será enfrentada con acción legal inmediata financiada por un ritane que ya he pagado. Levanté un tercer dedo. Y 3. Redactarás y firmarás una carta formal e inequívoca de disculpa al miembro del personal que acosaste esta noche. Esa carta será entregada al director general de este hotel junto con una copia a mi equipo legal antes de nuestra reunión de las 9 de la mañana. Dejé que los términos se asentaran en el aire muerto. Le había ofrecido una salida. Pero el precio era su rendición completa y total. Si te niegas, añadí. Mi voz volviendo a aquella línea base fría y plana. Si no cumples cualquiera de estas condiciones en los plazos especificados. Entonces mi banco, es decir, mi Family Office, iniciará inmediatamente procedimientos de ejecución sobre el único activo que listaste como garantía para ese préstamo. Lo miré directamente a los ojos. Tu empresa. Embargaremos el edificio. El equipo. La lista de clientes. Todo. Estarás acabado antes del almuerzo de mañana. Miró alrededor de la mesa. Con los ojos salvajes. Suplicantes. Buscaba un aliado. Una cara amiga. Una opinión disidente. Miró a Javier, que estaba mirando sus propias manos como si nunca las hubiera visto, negándose a encontrar su mirada. Miró a Pablo, que lo observaba con la piedad fría y desapasionada de un analista observando una inversión fallida. Miró a Isabel, su soldado más leal, que le devolvió la mirada con nada más que desprecio helado. Su rostro era una máscara de furia. No hacia mí, sino hacia él por ser tan débil. Tan estúpido. Tan completamente superado y por avergonzarla. Finalmente miró a mi madre. Su esposa. Su balsa financiera. La piedra angular de su imperio fraudulento. Victoria, graznó. Su voz un graznido patético. Diles. Dile a tu hija. Esto es una locura. Mi madre miró su rostro desesperado y derrumbado. Miró la tarjeta llave de las residencias Olimpo. Una pequeña isla de posibilidad en los escombros de su vida. Miró a sus hijos. Ahora un frente unido. Luego lo miró a Eli. Por primera vez en 20 años.
No había miedo en sus ojos. Solo una profunda cansancio y una finalidad absoluta. Su mano, todavía sosteniendo la mía, se apretó. Me voy con mi hija esta noche, dijo. Su voz no era un susurro. Era clara. Era firme. Era el sonido de un candado oxidado cerrado durante décadas por fin rompiéndose. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente asentí. Una afirmación corta y aguda. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. No hubo actuación. La verdad era ahora lo suficientemente grande como para llenar la sala por sí sola. El último control de Carlos se rompió. Un rugido gutural salió de su garganta y se abalanzó. Con las manos cerradas en puños. Su cuerpo enroscándose para golpear la mesa. Para lanzarse. Para hacer algo. No tuvo la oportunidad. La puerta de caoba se abrió sin sonido. Un hombre estaba allí. No era un camarero. No era el director. Era alto y ancho. Vestido con un traje negro sencillo y perfectamente entallado. Un auricular enrollado discretamente en su oreja. No entró en la sala. Simplemente dio medio paso adelante. Su presencia era un muro sólido de autoridad profesional y calmada. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La rabia de Carlos confrontada con el poder sistémico sin esfuerzo de un hombre que lidia con borrachos violentos para vivir se evaporó. Los dientes descubiertos. Los músculos tensos. El rugido primal. Todo simplemente se marchitó en un silencio patético y tembloroso. Se derrumbó de vuelta en su silla. Una efigie desinflada de un hombre. El guardia de seguridad sostuvo mi mirada a un solo latido respetuoso. Luego se fundió de vuelta al pasillo tan silenciosamente como había aparecido. Me levanté. Alisé la parte delantera de mi vestido. La cena había terminado. Miré hacia abajo a Carlos una última vez. Esto no es venganza, dije. Con voz tranquila. Factual. Es un cortafuegos. Es gestión de riesgos. ¿Entiendes los negocios? ¿Entiendes la ley? Extendí la mano y cogí el pesado bolígrafo de la mesa. Lo coloqué de vuelta en la carpeta de la cuenta. Luego cerré la tapa de cuero. El golpe suave del cuero cerrándose sonó como el mazo de un juez. Sonó como la tapa de un ataúd cerrándose. Era el sonido final de un mundo que acababa de terminar. Mi madre se levantó. Luego Isabel. Luego Pablo. Éramos una sola unidad. Me volví y conduje a mi madre hacia la puerta. Con mi mano descansando ligeramente en su espalda. Al salir, eché una mirada atrás a la sala. Un camarero ya estaba empezando a despejar la mesa. Se movía con eficiencia tranquila. Al pasar, levantó la vista. Captó mi mirada y me hizo una pequeña reverencia respetuosa con la cabeza. El veredicto había sido entregado. No con gritos, sino con orden. La propina del 40% ya había comprado un nuevo tipo de lealtad. La casa era mía una vez más.